Bueno, nuevamente un día para todos, muchachos. El tema de esta semana se llama mecánica de fluidos. Es lo que Iván me ayuda a leer la pregunta por la matizadora. Por favor, Iván. Voy, profesor. Pregunta problematizada. La dens- Comprender la importancia que tiene el conocimiento de la mecánica de fluidos en la vida cotidiana. La densidad de la madera es uno de 0,5 a 0,8. ¿Cómo se dice ahí, profesor? Gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Por lo que resulta No sorprendentemente resulta. que los, Por lo que que no. los va... Señor. Por lo que no. Me faltó el Ah, no. por lo que no resulta sorprendentemente que los barcos de madera floten, ya que la densidad del agua es de 1 gramos por centímetros cúbicos. La densidad del hierro es de 7,9 gramos por centímetros cúbicos. ¿Cómo es que entonces los buques de guerra pueden flotar? Listo, Pues, gracias. Bueno, hasta ahí. Entonces, una pregunta que nos plantean, ¿no? Sabemos que los barcos que están hechos de maderas, pues no tienen problemas para flotar porque la densidad de la madera es menor que la del agua. La de la madera es de 0,5 a 0,8 gramos por centímetro cúbico y la del agua es 1. Pues por ser mayor la del agua, pues obviamente que sea menor va a estar en la superficie. Pero entonces, cuando hablamos de un barco hecho de hierro, que llama buque, buques de guerra, como el que aparece en la imagen, si la densidad de hierro es 7,9, casi 8, o sea, casi 7 veces más, casi 8 veces más que la densidad del agua es 1, y aún así el barco de hierro puede flotar. ¿Por qué no se hunde si es más pesado el hierro que el agua? O sea, tiene mayor densidad de hierro que el agua. ¿Listo? Tiene que ver con mecánica de fluido. Segundo, ayúdeme Manuel. Manuel está ahí, ya salió. Así Manuel está ahí. Leo eso, profe. El segundo, o sea, Abarcu es un estudiante del Liceo Antonio Nariño. Cierto día en clase de ciencias naturales realizaron el siguiente experimento. Tomaron 2 huevos y depositaron cada uno en un vaso con agua. El profesor adicionó un par de cucharadas de sal en uno de los vasos y mezcló. Habacuc notó que el huevo estaba en el vaso de agua. No tenía sal, había huido. En cambio, el huevo que había estaba oído, en el lean bien, pero lean bien porque están yendo mal. tenía el sal, se había hundido. En Ah, cambio, el huevo que estaba en el vaso que contenía el sal flotó. ¿A qué debe esto? Existe un mar llamado Mar Muerto que hace referencia a su nombre. pero volver a leer porque es que yo no sé, ustedes se comen las comas o por decir, por ejemplo, un día dicen huido, o sea, y se pierde como el sentido de la oración. Dice, Abacus es un estudiante del Liceo Antonio Nariño. Cierto día en clase de ciencias naturales realizaron el siguiente experimento. Espera que me están timbrando. Tomaron 2 huevos y depositaron cada uno en un vaso con agua. El profesor adicionó un par de cucharadas de sal en uno de los vasos y mezcló. Abacú notó que el huevo que estaba en el vaso de agua, que no tenía sal, se había hundido, como en este caso. En cambio, el huevo que estaba en el vaso que contenía sal flotó acá. ¿A qué se debe esto? Existe un mar llamado el Mar Muerto. ¿A qué hace referencia su nombre? Ustedes conocen un mar que llama el Mar Muerto. ¿Por qué le dicen Mar Muerto? Tienen que consultar. Pero un experimento sencillo, ¿no? 2 vasos. A uno le aplican un par de cucharadas de sal, revuelven y el otro lo dejan sin sal. Colocan un huevo en cada vaso. El huevo se coloca un huevo en el vaso que contiene sal y vemos que el huevo flota, pero el huevo que no contiene sal se hunde.
¿Por qué flotan el uno y el otro no? Y tiene que ver la sal. Ustedes también van a consultar. Listo, aquí tenemos la teoría mecánica de fluido, que es un fluido, qué es densidad, qué es presión en un fluido. Es el principio de Pascal, que es la fuerza de empuje, que es el principio de Arquímedes, que es densidad flotabilidad, que es un fluido de movimiento, que es la constante de continuidad, es el principio de Bernoulli y unos ejercicios. Vamos a ver un video y ya explicamos eso, ¿listo? Me dicen cómo se ve, ¿listo? Ah, llegó Brandon, mire, ya le hemos puesto la falla a Brandon. César, buenos días. No, Brandon. Qué pena la llegada tarde, sino que pues como perdí correos, perdí todo, entonces hasta ahorita cuadré el correo del colegio para poder entrar. Milenita no le iba a dejar entrar ya. No, déjame entrar a Brandon, cerrar el portón. Bueno, ya le voy a proyectar acá entonces. Me dicen cómo se escucha, listo, y cómo se ve. Si se ve bien y se escucha bien, si no, pues entonces lo proyecto de otra manera, ¿listo? ¿Qué? ¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Bo y antes de ser un teleartista potente, os sorprenderá saber que empecé trabajando con fluidos. ¿Se escuchó bien? ¿Se ve bien? Si no, para continuar. Señor. Ah, listo. Madre mía, qué cola hay en la biblioteca. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de fuerzas por pequeñas que éstas sean. Es decir, un fluido es un gas o un líquido. Haciendo una similitud, el fluido lo podemos suponer constituido por muchísimos pequeños cubos como estos, que se disponen como cajas, unos sobre otros. Un fluido está en reposo cuando cada una de estas cajas está también en reposo. A cada uno de estos pequeños cubos los denominaremos diferenciales de volumen. Cada cubo, por pertenecer al fluido, soporta unos esfuerzos que dependen de su posición. Lógicamente, los cubos del fondo sufrirán mayores esfuerzos que los de la superficie, pero también cada cubo ejerce un esfuerzo sobre el resto de las cajas y en todas direcciones. La presión hidrostática, que actúa sobre cada punto, depende del tipo de fluido, es decir, de su densidad, del planeta en el que se encuentre el fluido, el valor de la gravedad y la profundidad del punto considerado, la altura h. Como la presión aumenta con la profundidad, los embalses se construyen con la base más fuerte para soportar mayores presiones.
La fuerza que actúa sobre una superficie sumergida en un fluido la podemos calcular como la presión hidrostática que actúa en el centro de gravedad de la superficie por su área. Supongamos esta flecha como la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la superficie, como las que hemos visto en la imagen anterior. Esta fuerza se aplica en un punto P, denominado centro de empuje, que no tiene por qué coincidir con el centro de gravedad. Además, esta resultante, F sub T, es siempre perpendicular a la superficie. Gracias a estas fuerzas, podemos explicar el empuje. Sobre la superficie superior e inferior actúan fuerzas resultantes como las vistas. La suma de estas dos es lo que se denomina empuje, que equivale al peso del volumen de fluido desalojado por el prisma. Esta ley se conoce como principio de Arquímedes. Este empuje es el causante de que la piedra se hunda y el palo de madera flote. El peso de la piedra es mayor que el peso del volumen de agua desalojada. Es decir, su peso es mayor que el empuje del agua y por eso se hunde, al revés que ocurre con el palo. El principio de Arquímedes nos permite explicar algunos fenómenos cotidianos como por qué ascienden las burbujas de los refrescos. La explicación es que las burbujas pesan menos que la cantidad de volumen que desalojan. Su empuje es mayor que su peso y ascienden. Lo mismo ocurre con el cepelín. El peso del conjunto del cepelín es menor que el peso del aire que ha desalojado, lo que le permite flotar en el aire. Veamos ahora un ejemplo de cómo, al variar la densidad, varía también el empuje. Tomando dos vasos de agua, en uno de ellos vertemos sal, por lo que aumentamos su densidad, y por tanto, el empuje, y conseguimos que el huevo flote. Mientras que en el vaso de agua natural, el empuje que experimenta el huevo es menor que su peso y se hunde. Conocemos ya cómo se comportan los fluidos en reposo. Ahora veamos cómo es su comportamiento en movimiento. Vamos a considerar el movimiento de los fluidos con caudal constante, es decir, que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo no varía. En estos casos, si aumentamos la sección, disminuye la velocidad, y al reducir la sección, se incrementa la velocidad. La ecuación que relaciona la velocidad y la presión entre dos puntos de un fluido es la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión, V la velocidad y Z la altura del punto considerado. Si en un punto aumenta la velocidad, disminuye la presión y viceversa. Un avión se sostiene en el aire, ya que en la parte inferior del ala, el aire circula más lentamente que en la parte superior. Esto produce que la presión sea mayor en la parte inferior que en la parte superior, lo que genera una fuerza resultante sobre ambas superficies que permite al avión mantenerse en el aire.
La diferencia de presión entre dos puntos es lo que permite el movimiento del fluido siempre en el sentido de mayor a menor presión. En esta experiencia ejercemos una fuerza sobre el recipiente para aumentar la presión en su interior. De esta manera conseguimos que la presión en el interior sea mayor que la presión en el exterior. Así, el líquido circula en el sentido de mayor a menor presión. Cuando tomamos un refresco con una pajita, la superficie del refresco está a la presión atmosférica, pero nuestra boca está a menor presión, debido a la depresión que la succión genera. Esto provoca que suba el refresco. Si probamos a tomar el refresco con dos pajitas, una introducida en el refresco y la otra fuera, nuestra boca está a presión atmosférica y el refresco no sube por ninguna de las dos. Joven, que vamos a cerrar. Bueno, ¿cómo la vieron? Bueno, entonces nos hablaba acerca de una introducción, ¿no? De lo que es los fluidos. Nos hablaba acerca de que un fluido puede ser líquido o gaseoso, no solamente líquido, ¿no? Brandon, ayúdame a leer hasta aquí este pedazo, por favor. Profesor, pero está compartiendo pantalla. Ay, se me olvida, man. Perdón, gracias. Este pedazo está cantado. Que está resaltado Sí, que es un fluido. En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es decir, cuando hablamos de fluidos, estaremos hablando de gases y de líquidos. listo, entonces, Digo, sí, siga. densidad, se llama densidad P al corriente, Al la masa consciente. al consciente. La masa y el volumen que ocupa P igualaba masa por volumen. Sus unidades son por lo tanto, kilogramos por metros cúbicos, o se pueden usar el litro, once igual, Un litro. un litro, Eso es una L, que queda parecido al 1. perdón, 1 igual a 10 elevado a la 3, bueno, menos metros elevado a la 3. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 kilogramo a la L, a la presión de un átomo y la temperatura de 4 grados centígrados. Listo, entonces ya sabemos que un fluido no solamente son líquidos, ¿no? Porque usted dice fluido y usted se imagina el agua, la leche, el aceite, todo lo que sea líquido. Pero el fluido también puede ser un gas. O sea que nosotros estamos respirando, lo que está ingresando por nosotros es un fluido, que es oxígeno y expulsando dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, en un fluido interviene mucho un factor que se llama la densidad.
que es la relación entre la masa, o mejor dicho, la división entre la masa y el volumen. ¿Sí? Su unidad sea en kilogramos por metro cúbico, se da en mililitros, se da en gramos por centímetro cúbico por mililitro, o en kilogramos por litro. ¿Sí? Esta densidad es lo que hace que algunos cuerpos puedan flotar en el agua y otros puedan hundirse. ¿Sí? La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Pero si sumergimos y colocamos un cuerpo que supera la densidad del agua, pues se va a hundir. O por el contrario, si su densidad va a ser menor, pues va a flotar. Por eso es que el aceite siempre va a quedar en la superficie del agua cuando ponemos a hacer el arroz. ¿Sí o no? El aceite queda arriba porque la densidad del aceite es menor que la del agua. Ahora, esa densidad se puede ver afectada cuando usted agrega una sustancia. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo, pero usted al agregarle sal, lo que hace es alterar la densidad del agua y la hace mayor. O sea, de 1 pasa a 1,5, a 2, ¿sí? Altera esa densidad, la vuelve mayor. Y al volverla mayor, por eso es que el huevo flota, lo que explica en el video, ¿no? A ver, el agua ejerce una fuerza que se llama fuerza de empuje, que hace que los cuerpos floten, ¿no? También, o sea, por un lado el cuerpo hace una fuerza hacia abajo que llama peso para hundirse, por otro lado el agua hace una fuerza hacia arriba que llama fuerza de empuje, tratándolo de mantenerlo en la superficie. Pero al adicionarle sal, entonces esa fuerza de empuje, la densidad del agua va a aumentar, al aumentar la fuerza de empuje va a aumentar también, y si esa fuerza de empuje supera el peso, en este caso el peso del huevo, pues va a flotar. Digo que cuando no tiene sal, el huevo se hunde porque el peso del huevo supera la fuerza de empuje y supera la densidad del agua. Presión en un fluido. Moyola, ayúdame con presión en un fluido, vamos por favor. Presión en un fluido. Cuando se sumerge en un cuerpo, en un fluido como el agua, el fluido ejerce una fuerza perpendicular o a la superficie del cuerpo en cada punto de la superficie. Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido como el agua, el fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto de la superficie, en debido al choque de las moléculas del fluido con las paredes del cuerpo y también del recipiente. Esta fuerza por la unidad del área se llama presión PF elevado a la baja. La unidad de medida es el pascal. Pascal. 1 pascal, 1 pa igual a 1 m a la 2. Otra unidad muy utilizada es la atmósfera. Un átomo ATM. igual a... Señor, Un ATM. Atmósfera. Diga. digo los números, todos esos números, 10, 13, 25. Lo de densidad. Siga abajo. Cuando hacemos submarinismo, notamos que la presión aumenta con la profundidad. En el caso de un líquido como el agua, cuya densidad es prácticamente constante en todo su volumen, la presión aumenta linealmente con la profundidad. Es decir, la presión solo depende de la profundidad, no de la forma del recipiente. Gracias, listo. Entonces, presión de un fluido. Ahora, cuando se sumerge a un cuerpo, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, en el agua ejerce una presión de fluido en todos los puntos de la superficie del cuerpo. Por eso es que una persona cuando se sumerge en el agua y entre más descienda, más presión va a sentir. Es cuando la persona siente que los oídos le empiezan a doler y no aguanta, y fuera de eso, pues la respiración tampoco le da y tiene que volver a salir, ¿sí? Los submarinos, ustedes saben cuáles son, ¿no? Los hacen con una resistencia de tal modo que la presión no lo vaya a dañar. Pero hasta cierto límite. O sea, el hombre ha podido
sumergirse en el agua hasta cierta altura, porque entre más profundidad, más presión va a sentir. Se cree que el mar tiene una profundidad de 10.000 metros. O sea, por eso tocar el fondo del mar son 10.000 metros. Hasta el momento el hombre ha podido llegar a los 5.000 metros de profundidad. ¿Por qué no ha podido descender más? Pues porque la presión no lo deja. Es tan fuerte la presión que ningún submarino puede aguantarla, sino o sea, lo revienta, lo estalla. ¿Sí? Entonces, de hecho, por eso hay muchas especies que aún no se han descubierto, porque se encuentran más allá de los 5.000 metros donde el hombre no ha podido llegar. ¿Sí? Y muchos peces, incluso, sus formas son aplanadas. Cuando son los casi acercándose a los 5.000 metros, o sea, cuando ya entre más profundidad, el cuerpo de los peces es más aplanado. ¿Por qué? Pues la presión que ejerce el fluido, ¿sí? Aquí hablo algo de que llama Pascal, en honor al que lo descubrió. Entonces, hay una fórmula que dice que la presión es igual a F sobre A. F significa fuerza y A significa área. Que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Y la unidad es el pascal. Y un pascal equivale a un newton, esto es newton, N es newton, newton por metro cuadrado, ¿sí? Newton es fuerza y metro cuadrado es área, por eso es fuerza sobre área. ¿Listo? Cuando una persona está pavimentando el suelo, ¿sí? Está echándole cemento en el suelo, ¿se han notado que colocan tablas y se paran encima de las tablas? O una persona que está en el techo de una casa para tapar un agujero o algo, una reparación va a ser, colocan tablas y entre más ancha mejor. ¿Por qué hacen eso? Obedeciendo al principio de Pascal, ¿sí? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces las personas, los albañiles que hacen esto, están aplicando esto en física y no lo saben. Entre mayor sea el área, menor presión va a tener, ¿sí? Entre mayor área, menor presión. Son inversamente proporcional. O lo contrario, entre menor área, mayor presión. Entonces, una persona que está aplicando cemento en el suelo, al colocar una tabla, ¿sí? Lo que hace es reducir la presión porque está aumentando el área. Entonces, muchas veces cuando colocan, está el suelo recién pavimentado, está fresco, hace poco le aplicaron cemento, y una persona que no se da cuenta empieza a pisar, ¿no? Y le dicen, oh, pilas que está pisando el cemento. Y la persona lo que hace es, ay, qué pena, y lo que hace es caminar de punta o de talón. Entonces peor, porque al caminar de talón o de punta lo que hace es aumentar más la presión. Y al aumentar la presión, pues va a quedar más pronunciada la marca. Entonces, si usted por accidente pisó un área que está fresca, hace poco le echaron cemento, no camine de punta, ya que ya la pisó, siga caminando normal. Porque al aumentar el área, pues eso va a haber, ¿no? Pero si usted camina de punta o de talón, el área de contacto va a ser menor, porque está caminando de punta solamente con el pedacito de la punta de su zapato. Entonces aumenta la presión y lo que hace es, o sea, embarrarla más, porque lo que hace es marcar más el área, el cemento. ¿Sí me hago entender? Una puntilla porque la punta es lo más delgadito posible, porque una puntilla para que pueda penetrar en el cemento debe tener menor área para que haya mayor presión. ¿Listo? Ahora, ustedes vieron en el video el ejemplo de la manguera. Cuando ustedes tienen una manguera, ¿cierto que nosotros lo que hacemos es apretar la punta de la manguera para que salga el chorro? ¿Sí o no? O Yola, cuando usted lava la moto, ¿nunca lava una moto? Sí. Señor, ¿Cierto que cuando usted quiere digamos, que el chorro le salga con mayor fuerza para lavar la moto y quitar el barro, lo que hace es apretar la punta de la manguera? ajá, ¿Cierto? Y uno dice, uy, aumentó la presión. Y es un error, no es presión lo que está aumentando ahí, lo que está aumentando es la velocidad. ¿Sí? La presión es la misma. Lo que aumenta es la velocidad. Cuando usted a reducir el área de contacto de la manguera. Y eso se conoce como principio de Bernoulli.
Bueno, entonces aquí tenemos el principio de Pascal, lo descubrió Blaise Pascal en el siglo XVII. Decimos que presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a ver el siguiente ejercicio, dice. Ayúdame a leer aquí, Holman, el ejercicio. Holman está ahí. Holman. Ya, si hay que uno llama y no está, no habla ni nada. Ah. Lea, Holman, hágame el favor. Ahora el micrófono. ¿Leo yo, profe? Sí, hágame el favor, Manuel. Gracias. A ver, dice. Ejercicio. Define la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Tenemos un émbolo de superficie sobre el que aplicamos en fuerza de 100. Newton. 100 N, profe, sería 100 Newton. ¿Qué es eso? Ajá, sí, 100 Newton. 100 newtons en otro émbolo de superficie B. Bueno, y Leo, ¿tengo que decir los números también, profe, o no? Sí, B50A. Se dice así. B50. Tenemos un par de pesas que juntas tienen una masa de 450 kilogramos. ¿Podrá levantarlas el émbolo? B. Solución: para levantar los pesos necesito al menos 4500 newtons. Pa igual a 100 a, pues, no sé qué significará ahí, profe, en eso. Tranquilo, dejémoslo hasta ahí, Manuel, y ya le voy a explicar. ¿Listo? Espere que lo pongo en Paint para poder apañar. ¿Vas a pintar? Bueno, entonces, dijimos que la presión, esto lo colocamos con la letra P, es igual a fuerza sobre área. Dijimos que entre mayor sea el área, menor presión va a ejercer, o lo contrario, entre menor sea el área, mayor presión. O sea, esta es inversamente proporcional. Mientras la una crece, la otra disminuye, cuando la fuerza es constante, ¿no? Entonces tenemos acá un sistema, una prensa, ¿sí? Un sistema hidráulico, formado por dos émbolos. El émbolo A, que es este, y el émbolo B, que es este. Les dice, en el émbolo A, dice, tenemos un émbolo de superficie A sobre el que aplicamos una fuerza de 100 newton, o sea, a este se le aplica una fuerza de 100 newton. En otro émbolo de superficie B igual 50 veces A, o sea, este B quiere decir que el área es 50 veces el A, el área del B. O sea, si ve que por eso es más ancho, es más grande, vea, es 50 veces A, o sea, si A, por ejemplo, tiene 1 metro cuadrado de área, B tendría 50 metros cuadrados, ¿sí? Más grande. O sea, no dan un valor, ¿no? Pero dice 50 veces A, o sea, 50 veces el tamaño de A.
Ahora, tenemos un par de pesas que juntas tienen una masa de 450 kilogramos. O sea que la masa de esto es de 450 kilogramos. Entonces eso es masa, ¿no? Esta masa, estas dos pesitas, estas dos, de este cuerpo y de este. ¿Podrá levantarlo el émbolo B? Entonces la pregunta es, si le aplico una fuerza de 100 newton a este émbolo, y aquí tengo una masa tengo dos cuerpos que tienen una masa de 450 kilogramos, el área de este 50 veces este, ¿será suficiente para levantar? O sea, ¿será suficiente para levantar esta masa? Entonces, aquí está la solución. Dice que para levantar los pesos necesito al menos 4.500 newton. 4.500 newton. Tienes sacó esos 4.500. Pero multiplica los 450 por la gravedad. Usted sabe que la gravedad ejerce una fuerza, ¿no? Que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces multiplica 450 por 10 le da 4.500. ¿Sí? Eso es lo mínimo que necesito. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Tenemos que la fuerza que le está aplicando el émbolo A es de 100. Miren, 100 newton, por eso colocamos 100 newton acá. Dividido A, que es el área. Ahora, es en el émbolo A. Ahora en el B. ¿Qué presión está ejerciendo el émbolo B? Fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que no la conocemos, que es lo que vamos a hallar, sobre el área, que es 50 veces A. Miren, 50 veces A. O sea, estamos reemplazando esta fórmula, ¿no? Poniendo esta fórmula y sustituyendo. Ahora, igualamos la presión A con la B. Entonces, presión A es igual a presión B. Entonces, en A nos da 100 sobre A, entonces colocamos 100 sobre A. En B es F sobre 50A, entonces colocamos F sobre 50A. Vamos a despejar. Despejamos esta F para saber la fuerza del émbolo, a ver si es suficiente. Entonces, al despejar, este 5 se está multiplicando, está dividiendo, perdón, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Como A y A están abajo, entonces cancelo A con A, porque son iguales. Y a multiplicar 100 por 50 me da 5.000. De la fuerza del émbolo B, o sea, hace una fuerza de 5.000 newton. Y solo necesitaba 4.500 mínimo. O sea que si la levanta o no, necesitaba al menos 4.500 y me dio 5.000. ¿Lo levantó? ¿Sí o no? ¿Pudo levantarla? Señor, señor. Claro, porque miren, nos dio 5.000 y damos nomás 4.500. Entonces es suficiente para levantarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Si ve cómo aumentó la fuerza de este émbolo cuando el área es mayor, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como una prensa hidráulica. O sea, esos gatos que utilizan para levantar un carro, para cambiar la llanta de un carro, es la aplicación del principio de Pascal. O esos aparatos que utilizan para levantar los carros o las motos para lavarlas, ¿se han visto? Y uno dice cómo algo tan pequeño, como en el caso del gato hidráulico, el gato que utilizan para levantar un carro y cambiarle la llanta, puede levantar un carro tan pesado por el principio de Pascal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quedó claro cómo el ejercicio? Porque te van a hacer... Listo. Pata, ayúdame con empuje, hágame el favor. Con empuje. Empuje. Cuando un objeto está sumergido, el fluido ejerce una presión en todos los puntos del objeto y es perpendicular a la superficie de este objeto.
Como la presión depende de la profundidad sobre un cuerpo sumergido, actúa mayor presión sobre la superficie de abajo que sobre la de arriba. El efecto neto es tener una fuerza que va hacia arriba llamada empuje. En cambio, las fuerzas en horizontales se anulan entre sí. Por eso, cuesta menos levantar una piedra muy pesada, pero que esté sumergida que cuando está en la superficie. El agua nos ayuda a levantarla. En este peso más pequeño se llama peso aparente. Siempre es menor que en la superficie y es debido al empuje. Listo, entonces vea, cuando la piedra, en este caso, se sumerge en el agua empieza a ejercer una presión en todos los puntos de la piedra, miren, todas las flechas rosadas, una presión. Que es lo que yo decía que los submarinos, si no los hacen bien, entonces cuando empieza a descender, pues ya de una vez por la presión, lo que hacía era hacerlo, o sea, lo iba a dañar, a deformar. Pero a la vez existe una fuerza también hacia arriba que hace el líquido, que se llama fuerza de empuje, y tratándolo de sacar. Y la fuerza de empuje es menor que el peso del agua, pues se va a hundir. Pero por el contrario, si la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo, entonces lo va a sacar. Como cuando usted quiere hundir algo muchas veces, por ejemplo, usted con un balón de plástico, ¿cierto? Usted lo sumerge en la piscina, pero por más que usted fuerza le da, que usted lo suelta y el agua lo saca. ¿Por qué? Por la fuerza de empuje. Ahora, si usted quiere levantar una piedra, dice acá, usted coge una piedra y la levanta en la superficie, ¿sí? Es más trabajoso que hacerlo dentro del agua. ¿Por qué? Porque cuando usted le coge una piedra, se ha visto que muchas veces, señores, ustedes han experimentado eso. Cuando uno va a un río, usted quiere que, el río tiene muchas piedras, y usted quiere que sacar todas esas piedras para que quede más hondito, ¿no? De que haya más agua y usted pueda, pues, disfrutar mejor ahí el espacio. Entonces usted coge unas piedrotas que usted dice, yo no las podría sacar por fuera, o sea, más pesada, pero usted las logra sacar dentro del agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace una fuerza de empuje y le ayuda, en cierta manera, a poder mover el agua, ¿no? A poder mover la piedra. Principio de Arquímedes, otro principio que se aplica en la casa y no nos damos cuenta. Ayúdame, Oyola. Oyola, ¿está? Oyola no, Martínez, perdón. Martínez. ¿Cómo, profesor? Ayúdame con el principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? Principio de Arquímedes. Todo cuerpo participa o totalmente sumergido. ¿Está leyendo? ¿Cuál participa? Todo cuerpo parcial. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido, fluido, experimenta una fuerza ascendente, fuerza de empuje, igual al peso del fluido desplazado. Para un cuerpo que está totalmente sumergido, la fuerza de empuje no depende de la profundidad, aunque la presión sí depende de ella. Y este empuje es igual al peso del fluido desplazado, no al peso del cuerpo sumergido, que es su peso aparente. Y ojo, depende del volumen, no de su peso. También se puede decir que depende de su densidad. ¿El ejemplo también, profesor? Sí. Ejemplo, un recipiente de volumen, 1 litro lleno totalmente con plomo tiene 11.3 kilogramos de masa. Si se sumerge en agua, ¿cuál es la fuerza de empuje que actúa sobre él? Solución: 1 litro de agua igual a 1 kilogramo, igual a 9.8 neutros, es decir, no depende del peso del plomo. 1 litro de cualquier cosa que se sumerge desplaza 1 litro de agua. Listo, gracias. Tenemos aquí el principio de Arquímedes. En la imagen muestra una persona que tiene bastante volumen, ¿sí? Porque depende del volumen. Al sumergirse en un líquido, va a desplazar o va a sacar la cantidad de agua de acuerdo a su volumen, ¿sí? Como cuando usted coge, por ejemplo, una vasija, ¿sí? Con agua,
me olvidé el nombre de eso. Un platón con agua. Cuando usted sumerge una piedra, ¿sí? Lo que hace es que el nivel del agua, el volumen del agua asciende, ¿sí o no? Por el volumen, o sea, trata de sacar el agua. O cuando usted coge un vaso y un vaso con jugo y le echan hielo, el hielo lo que hace es tratar de sacar, o sea, el nivel del agua se le va a aumentar. Por eso el agua de la piscina la sacó ese señor, por la cantidad de volumen. Se mete en la piscina y desalojó todo el agua. Eso es el principio de Arquímedes. Eso lo hacen muchas veces cuando usted coloca la ropa en remojo, para que le saque bien el mugre. Usted coge un platón, ¿cierto? Y tiene el agua ya lista con el jabón listo. Cuando usted empieza a meter ropa ahí, el volumen de la ropa lo que hace es desalojar el agua y el nivel del agua en el platón empieza a subir. Ese es el principio de Arquímedes. Y dice que no depende del peso, sino del volumen, ¿sí? O sea, acá nos dice un ejemplo, un recipiente volumen 1 litro lleno totalmente con plomo tiene 11.3 kilogramos de masa. Si se sumerge en un agua, ¿cuál es la fuerza de empuje que actúa sobre él? Entonces, la fuerza de empuje es de 9.8 newton. Entonces dice que va a desplazar al mismo litro de agua independientemente si es 11.3 kilogramos, si es 12, si es 5, no importa la masa, lo importante es el volumen. Por ahí está la respuesta de por qué los buques de guerra que están hechos de hierro no se hunden en el agua. Tiene que ver con esto. Ahora dice, la fuerza de empuje depende solo del volumen del fluido desplazado, no del volumen del fluido en el cual el objeto está inmerso. Según el principio de Arquímedes, un objeto sólido flotará si su densidad es menor que la densidad del fluido. Dice, el pato de goma flota igual en un recipiente con poca agua que en uno lleno. ¿Sí ven? No depende de la cantidad de agua para la fuerza de empuje. Si aquí hay poquita agua, igual flota. Y aquí hay harta agua, igual flota. Densidad y flotabilidad. Bata, ayúdame con densidad y flotabilidad, por favor. Bata, ¿salió? No, profe, aquí estoy. Bata, hágame el favor. Densidad y flotabilidad. Cuando un objeto no es completamente sólido, entonces flota. Si la densidad promedio, masa total, volumen total, es mejor que la densidad del fluido. Listo, veremos ahí. Espere para que siga, no vaya a distraerse, listo. Ahora, mire lo que dice acá. Cuando un objeto no es completamente sólido, entonces flota si la densidad de promedio, masa total y volumen total es menor que la densidad del fluido. Por dentro, los barcos de guerra, ¿cómo son? O sea, la parte que está tocando, que está en contacto con el agua, ¿cómo es? ¿Es totalmente sólido o es hueco? ¿Qué dicen? Voy a compartirles acá pantalla. Otra pantalla. Vamos a hacer aquí un buque de guerra, pero con la manera más sencillita, porque yo no sé dibujar, y hay más acá que más difícil. Entonces, vean, tenemos acá el barquito, ¿cierto? Este es el agua. Aquí está el agua, está en contacto con el agua, ¿sí o no? ¿Por qué flota? Bueno, sabemos que el agua hace una fuerza de empuje hacia arriba y a la vez el barco hace una fuerza hacia abajo, el peso, para hundirse y está tratándolo de sacar. Ahora, si es de hierro, aunque la densidad de hierro es mayor que el agua, ¿sí? Mucha la diferencia, y aún así no se hunde. Entonces, por dentro, aquí, pregunto, aquí por dentro, ¿es totalmente sólido o es hueco? ¿Qué dicen ustedes? Aquí por dentro.
Es hueco, profe. Es hueco. Ajá, muy bien. Como es hueco, claro, al ser hueco, pues la densidad ya va a cambiar. Y por ahí es la razón por la cual los barcos de guerra, que es de hierro, flotan. Si esto fuera sólido, macizo, se hundiría, pero como es hueco, ¿listo? Entonces por ahí es la respuesta. La pueden complementar con internet. Ahora internet pueden buscar y solamente le doy como la pistica, ¿listo? Bueno, vamos a seguir. Listo, ahora sí, gata, sigan. Dice fluidos en movimiento. Fluido en movimiento. Hasta ahora hemos descrito la presión solo cuando se aplica a fluidos estacionarios, pero si el fluido está en movimiento, ¿la cosa cambia? Listo, para el año. Póngale pausa. Mire, aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Tenemos dos esferas, ¿cierto? Una bola de hierro sólida con un volumen de 100 centímetros cúbicos, una masa de 790 gramos y una densidad de 7.9 gramos por centímetro cúbico. Vemos que con esta característica el fluido, la esfera, la bola de hierro se hundió. Ahora, la misma bola de hierro. Dice, bola de hierro 90% hueca. Mire, por dentro está hueca, no es sólida. ¿Qué pasa con el volumen? De 100 pasó a 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? La masa sigue siendo la misma, pero entonces vemos que la densidad cambió. De 7.9, que era cuando estaba maciza, pasó a 0,79. Bajó drásticamente. Y por lo tanto, por ser menor que la densidad del agua, va a flotar. ¿Sí ven? Eso es lo que ocurre con los barcos. Al estar hueca, su volumen va a cambiar. ¿Sí? El volumen interior va a cambiar, o sea, va a tener espacio para estar lleno, hay más espacio por dentro. El volumen cambia. Y como ustedes saben que la densidad es igual a masa sobre volumen, al aumentar el volumen, pues la densidad también va a cambiar. O sea, inversamente proporcional. Entre mayor volumen, menor densidad. ¿Sí? Y al aumentar el volumen, la densidad disminuye. Y por lo tanto, va a flotar. Ecuación de la continuidad. Bata. Ecuación de la continuidad. La ecuación de continuidad es un caso particular del principio de conservación de la masa, la cual está basada en el hecho de que el caudal de un fluido permanece constante a lo largo de toda la conducción. Es decir, cuando la sección disminuya, la velocidad aumentará en la misma proporción y viceversa. Listo, póngale pausa ahí. Gracias. Lo que explicaba el video, miren, en el caso de la manguera, aquí el caudal es constante. ¿Sí? O sea, la velocidad es constante por la manguera. Pero usted a disminuir la superficie de contacto, lo que hace no es aumentar la presión, sino que aumenta la velocidad, por eso el chorro sale así. Y usted dice compresión, no, eso no es presión, eso es velocidad. ¿Listo? Principio de Bernoulli. Voy a ya para finalizar, hágame el favor. Principios de Bernoulli. Imaginemos un flujo continuo de un fluido por un tubo. El volumen que pasa por cualquier parte del tubo se ensancha o se haga más estrecho. Es el mismo cuando el flujo es continuo, un fluido aumenta, su velocidad aumenta, pasa de una parte ancha a otra más estrecha en un tubo. En el siglo XVIII, Daniel Bernoulli estudió el flujo de los fluidos en tubos. Lo mencionado anteriormente se puede aplicar a los vasos sanguíneos. Al pasar por una arteria de área menor, el fluido debe ir más rápido para que pase el mismo caudal en el mismo AT. Dicho de otro modo, si el área A disminuye, la velocidad V debe aumentar para que el caudal I sea constante. Su descubrimiento se llama hoy principio de Bernoulli, donde aumenta la velocidad de un fluido. Su presión interna disminuye.
Ecuación de Bernoulli. Listo. Bueno, es un medio de masa por velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura más la presión por el volumen. Más la presión o más la densidad, perdón. Entonces, miren, nosotros estamos aplicando el principio de Bernoulli sin saberlo, ¿cierto? ¿Quién no coge una manguera y ha hecho esto? Yo, por ejemplo, cuando lavo la moto, cojo una manguerita y yo quiero que, para que el barro me salga, entonces cojo y le disminuyo aquí el área de contacto y sale mayor velocidad. Y uno cree que es presión y no, ya nos dicen que es velocidad. Eso es el principio de Bernoulli. Al contrario, lo que hace la presión interna es disminuir al usted apretarle acá. Listo, entonces, tenemos otro ejercicio. Entonces, la primera pregunta y la segunda, pues son las preguntas problematizadoras, ¿no? Intelectuales. Y ese es un ejercicio y la cuarta otro ejercicio. Entonces, el tercero dice, el émbolo grande de un elevador hidráulico tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de radio 2 centímetros cúbicos para elevar un coche de masa de 1500 kilogramos? Entonces, ¿cómo soluciono este ejercicio? Utilizando esta fórmula, vea. Parecido a este. Le voy a aplicar mejor acá. Entonces dice, el émbolo grande de un elevador hidráulico tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de radio 2 centímetros para elevar un coche de masa de 1500 kilogramos? Entonces, vamos a hacer un émbolo pequeño, ¿sí? Vamos a hacer así feito, pero pues, y un émbolo grande. Listo. Pero mejor hacemos algo acá. Voy a copiar este dibujo. Dice, un émbolo grande de un elevador hidráulico tiene un radio de 20 centímetros. O sea que el émbolo grande sería este, ¿sí o no? Es más grande. Y tiene 20 centímetros de radio. ¿Qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de radio? O sea, esta F, la F1. ¿Qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de radio 2 centímetros? O sea, que el radio de este émbolo es de 2 centímetros. Para elevar un coche de masa
de 1500 gramos. O sea, la masa de este coche, de este carro, es de 1500 gramos. 1500 kilogramos, perdón, no gramos, kilogramos. Bueno, tenemos que esa, y tenemos que la fórmula dice que presión es igual a fuerza sobre área. Presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área. Y presión 2, que es la del émbolo 2, es igual a fuerza 2 sobre área. Ahora, como nos está dando el radio en centímetros, o sea, el émbolo sabemos que es circular, ¿no? Si no hablan de radio, nos hablan de la mitad, o sea, de acá a acá. De acá a acá tiene 20 centímetros el grande y 2 centímetros el pequeñito. ¿Cómo calculamos el área de algo que tiene esta forma? Necesitamos la fórmula. Entonces, el área del círculo es área igual a pi por radio por r al cuadrado. Entonces, ¿cómo llamo el área de un círculo? Área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale pi? ¿Alguien sabe cuánto vale pi? La constante de pi es una constante. ¿No? 3, 14 y 16. Eso, bien. 3.1416 equivale. Y lo multiplicamos por el radio elevado al cuadrado. En este caso, pues 20 en el área 2, ¿no? Es el grande, este es el 2. 20, es el radio, 20 centímetros, y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 20 al cuadrado? A ver. Es 400, profesor. Listo. Y eso multiplíquelo por 3.1416. ¿Cuánto da? Esto da 1256.64, digo. Listo, vamos a aproximarlo a 1000. 1200
56, ¿qué? Punto 64. Entonces, aproximado a 1257, porque como es un 6, entonces está por encima de 5, aproximado al número siguiente, 1257, ¿listo? ¿Qué es? Centímetro cuadrado. Hacemos lo mismo con el área 1. Pues área 1 igual. Entonces lo mismo, 3 puntos. $14.16 por el área pequeñita es de 2, ¿no? De 2 centímetros y eso lo elevamos al cuadrado. Área 1 igual. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 12 puntos. Estos punto 6 prácticamente. 12.6. 12,6. Entonces, centímetro cuadrado. El área 2 es de 1253 centímetros cuadrados, el área 1 es 12,6 centímetros cuadrados. Bueno, ahí está bien, pero hubo algo que no tuvimos en cuenta. Que yo no puedo trabajar kilogramos con centímetros, tengo que trabajarlo con metros. Entonces hay dos maneras, pasamos esos centímetros cuadrados a metros cuadrados, o simplemente estos centímetros los pasamos a metros y lo trabajamos de una vez, y de una vez nos queda convertido. ¿Sí? Yo creo que es más fácil pasar esto a... O sea, estos 20 centímetros lo vamos a convertir a metros, ¿me hago entender? Para que nos dé de una vez metros cuadrados. ¿Sí? Señor. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Pues ya sabe que un metro ...20 centímetros por... Digo, un metro... ¿Tiene cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Señor. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Tiene 100. Eso, 100. Pues un metro tiene 100 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros y nos quedó metro. Entonces, 20 por 1, pues nos da igual, ¿no? Dividido 100. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 20 por 1 dio 100? 0.2. 0.2, profesor. 0.2. Señor. Dijo 20 dividido en esto 100, ¿no? Ajá. Sí, 2, 0 hasta aquí. 2, sí, está bien. 0,2. 0,2. Entonces, ese 0,2 lo ponemos acá. Para que nos queden metros cuadrados de una vez. ¿Sí me hice entender? Era 20, ¿no? Era 20 centímetros. Sí, lo entiendo.
Eso, y para no colocar los 20 acá, porque como vimos, nos dan en centímetros cuadrados y lo necesitamos en metros cuadrados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues estos 20 lo pasamos a metros de una vez y luego lo reemplazamos acá para que nos dé metros cuadrados. El 0,2, hago algo que es que lo hice muy grande. Entonces, 0,2 metros. Listo. Ahora sí, 0,2 elevado al cuadrado multiplicado por esto, ¿cuánto da? 0,2 elevado al cuadrado 0,04 y ya digo da 0,12. Le doy solo los dos últimos dígitos. Sí, 0,12. ¿Y yo lo multiplicó por esto? Sí, por 3,1416. ¿Y cuánto da eso? 0,12. O sea, multipliqué 0,04 por Ajá. 3,1416 y da 0,12. 0,12. ¿Y qué sigue después del 12? 5.664. Pongámosle aproximadamente 0,13. ¿Listo? Metros cuadrados. Listo, entonces ya nos quedó el área 2. En el área 1 vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí ya no es 20, sino 2, ¿no? ¿Sí o no? Señor. 2 centímetros. Aquí ya es 2 centímetros. ¿De dónde es aquí este 2? Pues mire, los dos de acá. Vamos a convertir a metro. Lo mismo, 2 por 1, 2, 2 dividido 100, ¿cuánto me da? Punto. Ah, no, eso fue 20, eso fue 20. 0,02 era. Sí, da 0,02. 0,02, ¿cierto? Metro. Y Porque esto lo reemplazamos. se le quita un 0 menos y ya. Ajá. Señor, y se le suma ya. Y aquí lo sustituimos acá, ¿no? Señor. Cero coma 0,02. Feito, ¿a qué sí entiende? 0,02. Pero uno ya sabe que es 0,02. Está poniendo cuidado que entiende. 0,02. Y eso elevado al cuadrado multiplicado por 3,14, ¿cuánto da? Profesor, pues eso da elevado al cuadrado, pues da 0,004 y ya le digo el resultado. Por eso, 0,02 al cuadrado y luego lo multiplica por 3,1416. Sí, esto es un 0 y 3 0 más. 0,012. Son dos ceros que sigue después del punto. Y después sigue 12, 6, lo que usted había colocado. O sea, eso da, entonces, 0, sí. 0.00226. 12, sí, después del punto. Listo. ¿Y qué siguen? 12,6. 12,6, pues, porque usted se acuerda que usted la aproximó. Ajá, entonces digámosle 12,6, 12, o sea, 13. Sí, 13, sí. Aproximadamente.
Listo, ya tiene las dos áreas en metros cuadrados. Yo lo voy a dejar enunciado y ustedes hacen el resto. Ya después ya es fácil. Entonces, ya como tienen las áreas, ya pueden aquí sustituir. Expresión 1. ¿Sí? Expresión 1 es igual. Entonces, la fuerza 1 es la que no se sabe, la dejan enunciada, ¿sí? Sobre el área 1, que es esta área de acá, o sea, 0,0013 metros cuadrados. Y hace lo mismo con la presión 2, o sea, con el émbolo grande, ¿no? Presión 2 es igual. Colocan la fuerza 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? Pues la masa de carro multiplicado por la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? Pues 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es 1500 por 10? Pues sería 15.000, ¿no? Le agrego un 0. Entonces, 15.000. Entonces aquí hay 15.000 multiplicando 1.500, que es la masa del carro, por la fuerza de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso me da 15.000, ¿cierto? 15.000, ¿qué? Newton, que sería la fuerza. Dividido el área 2, que es 0,13 metros cuadrados. Y luego igualan presión 1 con presión 2. Entonces colocan presión 1 es igual a presión 2. ¿Quién es presión 1? Pues colocan fuerza F sobre 0,0013 metros cuadrados es igual a la presión 2. ¿Y quién es la presión 2? Pues este de acá. Vamos a copiar y pegar más rápido. Listo. Ya les queda así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Operan y de ahí le da la fuerza 1. ¿Listo? Prácticamente está hecho casi todo el ejercicio. Lo único que falta hacer es que ustedes hagan esto. Eso lo dejo ya de tarea para ustedes. Despejan. Esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. ¿Listo? Esto de aquí pasa al otro lado acá a multiplicar acá. Entonces, divide esto con esto y lo que le lo multiplica con lo de acá. Y ya. Y él le da la fuerza 1 y le quedó hecho el ejercicio. ¿Listo? La pregunta 2 dice: se arroja una piedra grande a un lago profundo. A medida que va hacia el fondo, ¿aumenta o disminuye la fuerza de empuje? Es una pregunta ya teórica. ¿Listo? Responde. Ese ya no es ejercicio, sino una pregunta teórica. Listo, muchachos, no es más. ¿Pregunta, dudas hasta ahí? No, ninguna, profe. ¿No? ¿Claro? No. Listo. Aparte ya entregué el taller de física. ¿Sí? ¿Hizo el ejercicio este? Todos, profe. ¿Y le quedó bien? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, entonces, si tienen algún trabajo pendiente, pues ya saben, hasta el domingo tienen plazo para que me entreguen junto con los de esta semana para que queden básicamente en vacaciones, ¿no? Porque ya el martes entregamos plan de mejoramiento y si ustedes van bien, van al día, pues ya no tienen que entregar nada y se pueden ya quedan en vacaciones. Entonces, hagan el esfuercito. Manuel, creo que me tiene pendiente para unos trabajitos. ¿Cuándo? ¿El martes, profesor? Hasta el domingo tienen plazo. Sí, profe, ya se le unos trabajitos por ahí. Eso, entonces hasta el domingo tienen plazo para que me pongan al día en todo, incluidos los de esta semana. ¿Listo? Para que ya el martes se saca la lista de los que entran a la plan de mejoramiento. Uy. Entonces, si usted no entrega... Esta semana sí o no. Sí, yo califico hasta el domingo. Califico los trabajos. O sea, Usted ya me calificó lo mío, ¿no, profesor? Lo que yo le mandé. Sí, yo creo que me acuerde, todos van al día. Creo que uno que tiene pendiente
venga, mi reviso. Bata Bermeo. Martínez también tiene, sí, Martínez también Yo tiene. nomás debo el trabajo de física de la primera semana, creo. De las primeras o la segunda, no sé, profe. Igual yo a ustedes les dije, ¿no? Yo a ustedes la clase pasada les dije qué es lo que me veía cada uno. Uy, profe, usted a mí no me dijo, yo de pronto no había entrado. Ahí en el grupo está todos los trabajos. Sí, pero no sé cuál es debo. Pues le digo de una vez, ahí de buena gente, para que me entreguen. Pues les digo ahí rápidamente. Y a ver si me podría decir también a mi profe qué trabajo le debo para ir haciéndolo ahorita mismo. Listo, espera, ya yo estoy abriendo aquí la planilla de notas. Bueno, entonces vamos con biología. Biología. Bueno, entonces, Brandon, hasta el momento, Brandon, al día. Solo queda pendiente lo de esta semana. ¿Qué más por aquí? Holman Valdía, Iván Valdía, Martínez me debe en biología una que se llama biodiversidad, Martínez. Yo lo envié al grupo de WhatsApp de Clay 5, yo envié todos los talleres, los envié por ahí está, ¿listo? Taller de biodiversidad, Martínez. Solamente es. Manuel me debe lo mismo de biodiversidad y el de teoría sobre origen de la diversidad, o sea, el de la semana pasada. ¿Listo? Bermeo. Listo, hágale, profe. Teoría sobre origen de la diversidad y taller de biodiversidad. Bueno, no hay más. Vamos con química. Bueno, en química.